la fiesta de San Mateo, que es todos los 21 de septiembre, y que el Papa Francisco como que le ha dado más categoría porque fue una fiesta como esta de hoy, el día en que él vio su vocación. Iba de paseo con unos amigos a celebrar el Día de la Primavera y antes entró a la iglesia de Flores, vio un sacerdote que estaba confesando y allí, en ese acto sacramental, vio que Dios, con esa misericordia tan grande, lo llamaba a entregarse plenamente. Y habrá que ir esperando también lo que vaya predicando a lo largo de estos años para sacarle más jugo y ver qué más fue lo que pasó en ese momento. Más adelante lo vemos, pero de momento quería fijarme en esa narración del Evangelio de Mateo, que como hemos dicho, está metido en la mitad de dos milagros, como si él quisiera decir que su vocación es un milagro, o que tiene la misma importancia que un acto de taumaturgia. La misericordia de Dios, podríamos entender, se manifiesta en ocasiones liberando de una enfermedad o también llamando a una vida más plena. Comenzamos con la lectura de ese capítulo 9 de San Mateo. Al pasar Jesús, no se trata de una cita que debe esperar con una larga antesala, ni de una lección a la que los protagonistas se apuntaran, clase a las 4. Es un encuentro, es Cristo que pasa. Al pasar Jesús, vio a un hombre, no es casualidad, es providencia. Lo conocía desde siempre, lo había llamado desde la eternidad. Sabía que en su honor habría plazas, calles, iglesias, se escribirían bibliotecas enteras, se predicarían meditaciones como esta, se edificarían ciudades como Venecia, donde terminarían sus reliquias, que él escribiría una obra memorable, que se identificaría con el símbolo del león, pero todo aquello dependía de lo que sucediera en ese momento. Al pasar Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Importancia del nombre, ya hemos meditado en alguna otra ocasión cómo, bueno, el nombre significa como la esencia de lo que uno es, y por eso en el Apocalipsis se habla de una piedrita con el nombre que le van a dar a uno el día del juicio, que es como cómo lo conoce a uno el Señor. En los otros evangelios se dice que se llamaba Leví, por lo que se supone que pertenecía a la estirpe sacerdotal. Quizá por humildad en su propio evangelio Mateo no habla de eso, sino que da simplemente su nombre más griego. El Señor nos conoce muy bien, ¿no? Vio a un hombre llamado Mateo. Sabe Jesús de nuestra intimidad más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Eso dice San Agustín. Dios es más íntimo a mí que mi misma intimidad. Por eso aparece en la Escritura llamando por el nombre, incluso por el apelativo familiar. San José María lo consideraba con frecuencia. Decía, citando el capítulo 43 de Isaías, el Señor nos ha dicho con predilección de Padre, yo te redimí y te llamé por tu nombre, tú eres mío. Y como predicaba San José María, nos ha llamado por el nombre, por el nomignolo, que dicen en Italia, el apelativo familiar, no Carlos, sino Caliche, no sé cada uno de ustedes qué nombre tendrá, qué apelativo, Jaimito, bueno, cada uno tiene su nombre, y así es como nos ha llamado el Señor, ¿no? Y añade continuamente, meus es tú eres mío, qué estupendo. Es un fundirse del Señor con nosotros. Mirad que todas estas consideraciones son verdades que nos repite la Escritura Santa. No son solo palabras. Nos recuerdan que Dios nos quiere, que Dios nos perdona, que Dios cuenta con nosotros. Es como la idea central de este rato de oración, de la consideración de esta escena. La llamada de Dios es una manifestación de la misericordia divina. A veces tendemos a pensar que los elegidos son personas especiales, selectas, ¿no? Como extraordinarias. Y no, todo lo contrario.
son personas que han necesitado más misericordia de Dios, que todos los que estamos aquí podemos pensar. A mí me ha servido mucho meditarlo en otras ocasiones, lo decía San José María, que seguramente cualquiera de nosotros puede mencionar 2, 3 personas, conocidos, parientes, mucho mejores que uno. Yo siempre he pensado en uno en concreto, pero hoy día son muchos más. Pero me acuerdo mucho cuando recién llamado a la hora y dije, ¿por qué yo he sido llamado y no fulanito? Si es mejor que yo en todo, ¿no? En fútbol, en estudio, en abolengo, en inteligencia, en pinta. Entonces, bueno, la respuesta va por aquí, porque Dios nos quiere, porque Dios nos perdona, porque Dios cuenta con nosotros. Quizá para que se note más la acción de la gracia, ¿no? San Pablo decía hoy como un abortivo, ¿no? Pero la fuerza o la de virtus in infirmitate ferficitur, la virtud se fortalece en la enfermedad, ¿no? Como se nota más la gracia de Dios que necesita instrumentos más desproporcionados. Al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado. No hay especial interés por parte del personaje. Es lo que consideramos cuando meditamos el famoso cuadro del Caravaggio, él ahí sentado en su mesa, con su trabajo, con sus amigos, sentado. No es que se haya levantado como el padre del hijo pródigo a acoger al invitado, ¿no? A darle un beso, a ofrecerle colonia o agua para limpiarse. Está en lo suyo, en sus cosas, trabajando. Aunque después veremos por su reacción ante las palabras del Señor que tenía una buena procesión por dentro. Se planteaba si ese estar sentado llenaría su vida. Se ve que el Señor había insertado en su alma inquietudes de vuelos más altos, en la línea de lo que dijo el Papa Francisco a los jóvenes en Bogotá. Dios nos ama, decía ahí desde el Palacio Episcopal, Dios nos ama con corazón de padre, una frase que hizo repetir a los jóvenes. Este es el principio de la alegría. ¿Cuál es el principio de la alegría? Que Dios nos ama con corazón de padre, la filiación divina. Yo soy contento no porque soy joven, porque he jugado fútbol, porque he concierto ahora, porque tengo plata, porque tengo novia. No, estoy contento porque Dios es mi padre. Todo lo demás puede pasar, ¿no? La plata se acaba, la salud pasa, pero Dios sigue siendo mi Padre. Ese es el principio de la alegría. El fuego del amor de Jesús, se queda diciendo Francisco, hace desbordante este gozo y es suficiente para incendiar el mundo entero. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? Esos son los vuelos altos que el Papa propone para la juventud, que seguramente Mateo, con su trabajo, una profesión honrada que dedicaba pues para las relaciones de su pueblo con el imperio, aunque era mal vista por los fariseos, pero que bueno, él hacía lo mejor que podía, pero se daba cuenta como que se le quedaba corto, que estaba volando bajo, que podía ir más arriba. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo los invito hoy. Por eso es bueno volver sobre estas palabras para que no queden en el momento, la emoción pasajera de un día, el 7 de septiembre del 2017, sino que resuene en nuestros oídos esa invitación de Dios a través de su ministro, de su vicario en la tierra. Yo los invito, atrévanse a soñar a lo grande, no le tengan miedo al futuro. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelos rastreros, vuelen alto y sueñen grande. Avianca aprovechó y sacó esto como eslogan de su publicidad, pero bueno, también está bien aprovechado, ¿no? Vuelen alto y sueñen grande. Bueno, algo así pensaría Mateo, sentado en su telonio, si era volar alto ese trabajo que hacía. Se le quedaba corto. Y no es que fuera poca cosa, pero y además le iba muy bien, ¿no?
Parte del problema que tenían con los judíos, los escribas, los fariseos, era la envidia por la plata que hacían, ¿no? Era como un impuesto de aduanas y ellos se quedaban con un porcentaje. Y entonces y además en la ciudad donde estaban, entiendo que es Cafarnaún, había bastante movimiento, los que vienen de Asia, los que suben de África, los que llegan de Europa. Entonces todo el que pasa, ¿qué? Impuesto, ¿no? Impuesto de tránsito, impuesto de renta, impuesto a la venta, impuesto a la compra. Y un porcentaje ahí, no sé cuánto sería, que además era un poco arbitrario, se ve que le iba muy bien. Y sin embargo, no era suficiente. Le quedaba pequeño. A un corazón grande, el dinero, el prestigio, el éxito profesional, le queda pequeño. Hace falta sueños más grandes. Cambiar esta sociedad. Al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Que estuviera sentado no quiere decir que estuviera mano sobre mano. Estaba trabajando en un oficio bien remunerado, exigente, con muchas consecuencias sociales y políticas. Viene a la memoria ese punto 799 de Camino. Lo que a ti te maravilla, a mí me parece razonable, que te ha ido a buscar Dios en el ejercicio de tu profesión. Así buscó a los primeros, a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago junto a las redes. A Mateo, que es lo que estamos viendo ahora, sentado en el banco de los recaudadores. Y asómbrate, a Pablo en su afán de acabar con la semilla de los cristianos. Ustedes saben, durante mucho tiempo se olvidó esta realidad palmaria de la llamada universal a la santidad. Se pensó que la vocación era privilegio exclusivo de curas, de monjas, y que Dios como que se hubiera olvidado de las personas dedicadas a los oficios seculares, a los negocios, a las empresas, a la medicina, al derecho, que eran de segunda categoría. Pero en el Evangelio vemos claramente que la vocación humana forma parte de la vocación sobrenatural, que Dios nos llama a servirle en las ocupaciones ordinarias, en el trabajo profesional, incluso en el mundo de la banca y de las finanzas, como en el caso de Mateo. Pero no estamos adelantando la narración del Evangelio. Al pasar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. En el cuadro de Caravaggio esta frase está gráficamente plasmada con la luz, que es lo característico de ese pintor, la luz que emana de Cristo, de ese dedo que señala al llamado, a Mateo. Un dedo que, cuando uno lo analiza, se parece mucho, es una copia del dedo de la Capilla Sixtina, el dedo de la creación de Miguel Ángel. El mismo Dios que crea es el Dios que llama. Sígueme. Una palabra basta. Jesús que llama, que invita a seguirle, a estar cerca de Él. Antes, a los dos primeros discípulos, lo hemos considerado en otra ocasión, que le preguntaron dónde vivía, Juan y Andrés, discípulos de Juan Bautista. Empezaron a seguirlo y el Señor se dejaba seguir, parece una película de estas de espías, hasta que el Señor se voltea y dice: ¿qué buscáis? Y entonces no saben qué responder: maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde: venid y lo veréis. Esa fue la manera como empezó aquella vocación. A Mateo, en cambio, le dirige solo una palabra: sígueme. Todo esto marca todo un tema en teología moral, por ejemplo, en qué consiste el cristianismo. Y una de las maneras de definirlo es esto: la sequela Christi, dicen en latín, seguir a Cristo. No es cumplir normas, no es hacer mandamientos, prácticas de piedad, preceptos, no, es seguir a Cristo. Eso es el cristianismo, eso es la santidad, imitar a Jesús, seguirle. Sígueme, es lo único que dice Jesús. Jesús no le elabora un elenco de preceptos, de mandamientos, de normas, un reglamento para cumplir, no, le dice: sígueme. En eso consiste la vida cristiana, en seguir a Jesús, en imitarlo,
hasta identificarse con Él. Parece fácil, es solo una palabra, pero en eso va empeñada toda la vida, porque es una lucha y así como uno quiere hacerlo, también está la concupiscencia, el restos del pecado original y nuestros propios pecados enconados que hacen que no sea tan fácil obedecer en ese seguimiento. Se obstaculiza el camino. San José María dice, seguir a Cristo, este es el secreto. Acompañarle tan de cerca que vivamos con Él como aquellos primeros 12. No es publicidad subrepticia. Seguir de cerca como los primeros 12 a Jesús. Ser amigo de Jesús. De hecho, el libro de San José María en el que habla se llama Amigos de Dios. O sea, que nuestro mejor amigo sea Jesús. Ahora se está poniendo de moda los que son muy amigos, decirles que son hermanos de madre distinta o los hermanos que hemos escogido y tal. Y es bonito, pues, que un verdadero amigo es como otro hermano, ¿no? Y en la vida cristiana, pues los que nos acompañan en la secuela Christi, en ese camino de seguir a Cristo, son hermanos. Los cristianos somos hermanos los unos de los otros. Bueno, que Cristo sea ese hermano mayor, sea ese mejor amigo, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él como aquellos primeros 12, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. No tardaremos en afirmar, cuando no hayamos puesto obstáculos a la gracia, que nos hemos revestido de nuestro Señor Jesucristo. Acompañarle, seguirle, identificarse, revestirse, ser otro Cristo. Se refleja el Señor en nuestra conducta como en un espejo. Es lo que son los santos, ¿no? Lo que uno ve, por ejemplo, en el Papa. Uno veía como esa entrega, esa disponibilidad, esa generosidad, ese gastarse, incluso hasta el derramamiento de sangre el último día. Y atrae y como que mueve a orar bien, ¿no? Una señora decía algo así como resumen, ¿no? Amo a todo el mundo, ¿no? Como que se le pegó, se le contagió ese amor de una persona santa, una persona amiga de Dios. Se refleja el Señor en nuestra conducta como en un espejo. Si el espejo es como debe ser, recogerá el semblante amabilísimo de nuestro Salvador sin desfigurarlo, sin caricaturas, y los demás tendrán la posibilidad de admirarlo y de seguirlo. Pedimos al Señor que nos dé esa gracia de seguirlo de cerca, de identificarnos con Él, que no hagamos una caricatura, como esos filtros que hay. Ahora uno puede hacer fotos muy buenas y las mejora un poquito y tal, y entonces le arregla automáticamente el filtro, le mejora la luz, le pone los colores que uno no es capaz de inventarse y tal. Pero hay otros también que puede hacer un enfoque distorsionador o que lo convierte en viñeta y entonces lo que era una cosa buena pues termina siendo una caricatura. Pues que nosotros a Jesús lo embellezcamos, al menos que lo mostremos como es, pero que no lo desfiguremos, ¿no? Que no hagamos una caricatura, más flaco, más gordo o más ridículo, porque nosotros no seamos buenos instrumentos. La invitación de Jesús a seguirle es perentoria, sígueme. Recordamos alguna otra similar, ya dijimos la de los 2 primeros, venid y veréis. Hay otra muy parecida que es la del joven rico, un hombre buena pinta, al que el Señor, después de mirarlo con amor, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Le dijo lo mismo, solo que con una condición previa, un prerequisito, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. En aquella ocasión la respuesta también fue inmediata, aunque no con palabras, sino con obras. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. O sea, la respuesta fue, tomó las de Villadiego, ¿no? Se perdió, huyó, dijo, no, con mi plata no juegue. O sea, yo estoy dispuesto a entregarme todo menos mi plata, ¿no? En el fondo no estaba dispuesto a entregarse. No le estaba interesando tanto la vida eterna, o solo le interesaba en el sentido egoísta de salvarse, pero al menor precio posible. Podemos preguntarnos en este rato de oración, ¿cómo respondemos tú y yo ante las invitaciones de Jesús? Ya hemos visto cómo respondieron Juan y Andrés, cómo respondió el joven rico, cómo respondió Mateo. ¿Y tú y yo cómo respondemos? ¿Cómo le hemos respondido al Señor a lo que nos ha ido pidiendo? ¿Con generosidad, como los primeros 12? ¿O con dilaciones y negativas, como el joven rico? No solo ante las grandes llamadas, sino cada vez que el Señor nos pide una oración, un sacrificio,
un gesto apostólico, un detalle de servicio, o que abandonemos una tentación. Porque muchas veces, con nuestras negligencias, con nuestro retardo en la lucha, con nuestras distracciones, ponemos obstáculos a la acción de la gracia en nuestra alma y en la de nuestros amigos. Y en lugar de ser un cauce, un arcaduz por el cual circula la gracia para los demás, nos convertimos en talanqueras que impiden que el Señor llegue más rápidamente a las almas. Perdón, Señor, te pedimos por tantas ocasiones en las que te hemos respondido que no, por tantas veces en las que nos hemos marchado tristes por no querer compartir nuestro tiempo o abandonar nuestra comodidad para seguirte, para imitarte, para identificarnos contigo. Perdona, Señor, tantos momentos en los que hemos querido imponer nuestra voluntad, salirnos con la nuestra, decir la última palabra cuando tú esperabas que respondiéramos con generosidad para hacernos más felices aún. Veamos por contraste cuál fue la respuesta de Mateo. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Ya no lo vamos aprendiendo casi que de memoria. ¿Cómo responde Mateo? Él se levantó y lo siguió. No puso una sola traba. No dudó un solo momento. No preguntó qué pasaría con su negocio, con su familia, con su futuro, con su dinero. No le interesó si tendría hijos, nietos o sobrinos. Nada. Se levantó y lo siguió. Caen muchas interpretaciones. Uno podría pensar que es un insensato, un inmaduro, un pusilánime. Los exégetas dicen que el autor sagrado deja espacio para que el lector complete la historia. También puede ser que este encuentro fuera, como un poco hemos visto, la culminación de un itinerario interior, de haber escuchado antes la predicación del maestro desde lejos, de haber tenido trato con algún discípulo que lo iba acercando, del cultivo interior en la oración, de los grandes ideales que el Señor había forjado en su alma como preparación para este encuentro. San Beda, que tiene una pequeña homilía sobre esta fiesta y que no tiene pierde, tiene interpretación en este sentido. Como diciendo, esto no es una cosa así que se le ve. Se encontró un señor que dijo, sígueme, se levantó y lo siguió. No, es que el Señor, que lo llamaba por fuera con su voz, lo iluminaba de un modo interior e invisible para que lo siguiera. Claro, la vocación es una gracia, una luz. Infundiendo en su mente la luz de la gracia espiritual para que comprendiese que aquel que aquí en la tierra lo invitaba a dejar sus negocios temporales era capaz de darle en el cielo un tesoro incorruptible, el 100 por 1 y la vida eterna. Mejor negocio no hay. Bueno, la liturgia de hoy cita otro pasaje del mismo San Beda que tanto le gusta al Papa. Recordemos que el Papa se decidió a seguir al Señor en una fiesta de San Mateo. Y entonces luego, años más tarde, leyendo en su oración la liturgia que las palabras de San Beda que la liturgia propone, habría dicho, uy, esto fue lo que me pasó a mí. Le impresionaron tanto esas palabras de San Beda el Venerable que las terminó cogiendo para lema de su vida. Y cuando el Señor lo hizo obispo, que le piden que ponga unas palabras como lema episcopal, pues no dudó. Estas palabras de San Beda son las propias. Y cuando el Señor lo eligió como obispo ya de Roma, no de Buenos Aires, sino de Roma, Papa de la Iglesia Universal, entonces continuó con ese lema episcopal, que como ustedes muy bien saben, en latín dice, miserando adque elegendo. Lo vio más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano y porque lo amó, lo eligió. Miserando adque eligendo. La traducción no es del todo buena, tampoco es que yo sea latinista, pero el original en latín dice, vidit publicanum, vio al publicano, et quia miserando adque eligendo vidit ait illi sequere me. Vio al publicano y porque lo vio miserando adque eligendo ait illi sequere me. Más o menos
no es más o menos porque por misericordia nos eligió. Por ahí va la cosa. El original dice esto y hace más justicia el Papa Francisco, que lo que hace es inventarse un neologismo, que es la palabra, el verbo misericordiar. Pues tanto, eso lo dice en italiano, pero también en latín no existe la palabra misericordiar, pero uno entiende qué es lo que quiere decir. Dios, podríamos decir en resumen, lo vio con ojos de misericordia y lo eligió. En el fondo, tuvo tanta misericordia de él que lo llamó. Es lo que uno ve con esto de que la llamada de Francisco haya sido en la confesión. Hace poco lo hablaba con algunos de ustedes, ¿no? en una convivencia de periodistas. Pensando en vocaciones, ¿no? Las vocaciones suelen ser en la oración. A alguien le pasa que ve algo en la calle y el Señor se sirve de aquello, ¿no? Pero lo normal es que uno esté rezando y Dios resalta una frase del Evangelio o una predicación, y un ejemplo de vida de algún santo o de la Sagrada Escritura. Llama la atención que a Francisco haya sido en la confesión. El Espíritu Santo a cada uno le tiene su camino, ¿no? Pero a Francisco fue, aquel muchacho estaba confesándose con un sacerdote muy santo, moribundo, tenía leucemia, se moriría en menos de un año. Y todo aquello influyó en que quedó conmovido por la grandeza de la misericordia de Dios. Y entonces dijo, hombre, más o menos como diciendo, si Dios me perdona, Dios me quiere tanto que me perdona, no sé, el raciocinio no sé cómo habrá sido, pero pudo haber sido del estilo de, ¿y yo qué hago a cambio? O, sí, qué poco es una vida para reparar, dice San José María. Vaya usted a saber, por eso digo que hay que estar pendientes de su predicación, a ver qué más luces va dando. El caso es que quedó conmovido por la misericordia de Dios que perdona. Y ese ha sido el lema de toda su vida como predicador. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios nos tiene tanta misericordia que nos elige. Se puede interpretar esto, que Mateo descubrió en la llamada de Jesús un gesto de misericordia, quizás irrepetible, y lo acogió. Hombre, ante Dios que tiene tanta misericordia y me llama, es que no es simplemente, pero como la mínima buena educación sería, pues claro, te perdono todos tus pecados. ¿Quieres seguirme? Pues claro. No se dio importancia, no supuso que él le hacía un favor a Jesús dándole su vida. Reconoció la grandeza de su vocación, el regalo infinito que significaba, y lo acogió sin retrasos. Es lógico que ante el panorama de la vocación se esgrima el argumento de la oscuridad, de la ceguera, que puede manifestar cierta falta de fe. Y estos ejemplos le ayudan a uno a ver que hay que ser más generoso quizá, o que hay que confiar más en la gracia de Dios. Bueno, al menos que hay que pedirle que nos ilumine más, que nos dé más fuerza para ser muy generoso, como Mateo, como Francisco, como, no sé, se me viene a la mente Isaías, que el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame a mí. ¿No? Pienso que es muy difícil para el corazón misericordioso de Jesús negarse a una petición de ese estilo, aunque también puede suceder que esa generosidad sea la ocasión para que el Señor muestre un destino diverso, como le pasó al endemoniado de Gerasa, un personaje que también a mí me impresiona mucho porque le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor dice, no, tranquilo, quédate ahí. Le da una nueva misión, que es la de permanecer en su lugar de origen. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Podría servirnos una luz que le escuché a Monseñor Fernando Cáriz en la Semana Santa, aconsejando que para concretar la llamada a la santidad que todos tenemos, para saber eso en cómo se concreta en mi caso personal, hay que pedir luz para ver y fuerza para querer. Me parece que a veces pedimos la luz, pero en el fondo esperamos no tener la fuerza para aceptar lo que veamos. Y continuamos, señor Ocaris, que como el Señor cuenta con nuestra libertad, hemos de querer ver y también querer lanzarnos a la aventura. Ese querer es lo que ponemos de nuestra parte ante la llamada de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mateo, la idea es que no solamente lo sigue, sino que
no es un seguimiento pasivo, sino que rápidamente se dejó contagiar por el amor a las almas que caracterizaba el corazón de Jesús, como vemos al concluir la escena, que fue que montó un banquete con todos sus amigos, con todos sus colegas, con toda la alta sociedad de la época, aunque fuera conocida por su fama de pecadora, de acuerdo con los criterios de escribas y fariseos. Mateo los convocó para celebrar su nueva vida, para mostrar, para dar la cara que se había hecho apóstol de Jesús. Y el Señor allá fue, no importando que hubiera escándalo, envidia por parte de las autoridades religiosas. Pero bueno, ya no nos da tiempo para meditarlo. Volvamos al comentario de Beda. Mateo no solo ofreció al Señor un banquete en su casa terrena, sino que le preparó, por su fe y su amor, otro banquete mucho más grato en la casa de su interior. A la Virgen Santísima le pedimos que interceda ante el Señor para que nos dé luz en la inteligencia, para ver nuestra vocación concreta y fuerza en la voluntad para querer seguirla. De esa manera se cumplirá en nuestra vida lo que decíamos en la oración colecta de la misa. Oh Dios, que te dignaste elegir en San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti.